Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive, donde hoy, nos metemos de lleno en el ring político argentino. Uy, sí, prepárense. ¿Se acuerdan de ese cruce fuerte entre nuestro presidente Javier Milei y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Tremendo. Bueno, hoy vamos a intentar entenderlo un poco Es mejor. exacto, a diseccionarlo. Nos mandaron un par de artículos, déjenme ver, Bueno. sí, de Ghost Raymond en Infonews, Sí, que sí. analizan todo este tema. Muy interesante. Y la verdad, hay tela para cortar. Sí, porque esta pelea, digamos, nos lleva directo al corazón del debate sobre la libertad de expresión, ¿no? Claro. Versus la incitación a la violencia en la política. Y déjenme decirles que el análisis de Raymond, especialmente sobre la política del insulto de Milei, Sí. da mucho que pensar. Totalmente. Empecemos por la frase, ¿no? La que Milei usó en esa entrevista cuando dice que quiere meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Fuerte. Fuerte, ¿no te parece? Sin dudas. Es un lenguaje muy cargado de violencia simbólica y que inevitablemente nos lleva a pensar en el intento de asesinato que sufrió Cristina el año pasado. Totalmente. De hecho, ella misma lo menciona en su respuesta a Milei en Twitter. Claro, en ese tuit Cristina le responde con todo. Lo acusa directamente de incitar a la violencia con ese tipo de declaraciones. Y lo hace con una ironía. Tremendo. Súper filosa. Es que Cristina es maestra en el arte del sarcasmo, ¿no? Sí, totalmente. Le marca la cancha a Milei con respecto a sus promesas de campaña, Claro. como la dolarización que al final no se concretó. Obvio. Y no solo eso, ¿eh? También le recuerda su alianza con Macri. Uy, sí. Después de criticarlo tanto durante la campaña, termina recurriendo a él. Y Cristina usa esto para mostrar lo que ella considera una falta de coherencia Claro. y de capacidad para gobernar. Exacto. Raymond lo llama la política del insulto, ¿no? Donde se busca destruir al adversario con palabras, en lugar de debatir ideas. Claro. Y esto, como bien señala el periodista, no solo afecta la imagen de Milei, sino la del país a nivel internacional. Claro, porque si un presidente se maneja así, con sus oponentes internos, ¿qué imagen proyecta hacia afuera? Exactamente. Difícilmente inspire confianza para generar acuerdos o atraer inversiones, ¿no? Totalmente. Raymond lo describe como un error estratégico. Y lo que más me preocupa es que este tipo de lenguaje calienta los ánimos Sí. y crea un clima de odio que puede tener consecuencias muy peligrosas. Exacto. Y más en un país como Argentina, con nuestra historia de violencia política. Claro, por eso es tan importante analizar en profundidad el discurso de Milei. Raymond no se queda solo en la crítica al lenguaje, Claro. sino que también lo analiza en el contexto de su política económica, que él mismo ha llamado la motosierra. Claro, esa motosierra. Y acá es donde Cristina también le pega duro, ¿no? Totalmente. Habla de las LEFI y las LECAPs, que son básicamente bonos del Tesoro Nacional en dólares, atados a la inflación. Exacto. Cristina argumenta que Milei está endeudando al país con intereses altísimos. Exacto. Cristina lo acusa de estar repitiendo recetas del pasado que ya demostraron ser un fracaso. Y lo que me parece interesante es que Raymond, desde una perspectiva distinta, llega a una conclusión similar, que la política económica de Milei, lejos de solucionar los problemas, podría agravar la situación. Y ahí es donde esta política del insulto, como la llama Raymond, se vuelve todavía más preocupante. Más todavía, sí. Porque no se trata solo de un estilo agresivo, ¿no? Sino que está directamente relacionada con su visión de la economía del Estado. Claro, es como decir, vamos a demoler todo con la motosierra sin importar quién quede en el camino. Exacto. Y esa agresividad después se traslada a su forma de hablar, a cómo se dirige a sus oponentes, incluso a líderes internacionales. Totalmente. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener este tipo de discurso en la sociedad argentina? Pensemos un segundo. ¿Qué pasa cuando un líder, con todo el poder que tiene un presidente, utiliza un lenguaje tan agresivo, tan confrontativo? La verdad que no quiero ni imaginarlo. Ya sabemos cómo son las cosas en Argentina, ¿no? La grieta, la polarización, la historia de violencia política. Sí. Si encima tenemos un presidente que echa leña al fuego con sus palabras, la situación se puede descontrolar Sí. fácilmente. Totalmente. Y lo que a mí más me preocupa es que se instale la idea de que la violencia verbal es aceptable, ¿no? Claro. Es la única forma de hacer política. Como que es normal. Claro. Imagínate lo que eso significa para la convivencia democrática. Es como si estuviéramos volviendo a la época de los bandos, ¿no? Donde solo importa destruir al que piensa diferente. Exacto. ¿Te acordás cuando Cristina habla del intento de asesinato que sufrió? Es imposible no relacionarlo con este clima de odio que se está generando. Claro, y Raymond también lo advierte en sus artículos, ¿eh? Él dice que las palabras tienen un poder enorme, Sí. que pueden construir o destruir.
y en manos de un líder político, ese poder se multiplica. Por eso la responsabilidad es aún mayor. Es como si el presidente estuviera dando un ejemplo peligroso a la sociedad, ¿no? Como diciendo, si yo puedo insultar, descalificar, amenazar desde mi lugar de poder, entonces ustedes también pueden hacerlo. Y eso, lamentablemente, puede tener consecuencias muy reales en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Puede generar miedo, autocensura, incluso violencia física. Es como si la agresividad se volviera contagiosa, ¿no? Y al final terminamos todos perdiendo. Y hablando de perder, no podemos dejar de lado la crítica de Cristina a la gestión económica de Milei. Mencionabas las LEIFI y las LECAPs, y cómo podrían estar generando una deuda impagable. Claro, es que ahí Cristina toca un punto clave. Más allá del ida y vuelta, hay una crítica de fondo a las políticas económicas de Milei. Recordemos que ella lo acusa de repetir recetas del pasado. Sí. Las mismas que ya demostraron ser nefastas para el país. Claro, es como si Milei estuviera tan concentrado en demoler con su motosierra Exacto. que no se da cuenta de que puede dejar el terreno peor de lo que estaba. ¿Viste que su análisis Raymond también habla de esto? Sí, y lo que me parece interesante es que Raymond llega a una conclusión similar a la de Cristina, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Él analiza la motosierra de Milei y advierte que, lejos de solucionar los problemas, podría terminar agravando la situación. Es que la inflación sigue por las nubes, la gente no llega a fin de mes, la pobreza aumenta. Claro. Y en ese contexto, la agresividad de Milei suena más a una cortina de humo para tapar los problemas reales que a una verdadera solución. Totalmente. Y ahí es donde radica el peligro de este tipo de liderazgo, ¿no? Que se sostiene en la confrontación permanente, en buscar un enemigo externo, en lugar de enfocarse en resolver los problemas concretos que afectan a la gente. En definitiva, este choque entre Milei y Cristina nos pinta un panorama, complicado. Un país dividido, una economía en crisis, un discurso político que parece más interesado en destruir que en construir. Es cierto, pero no podemos perder de vista que Argentina tiene una larga historia de lucha por la democracia, por la justicia social, por la igualdad. Y son esos valores los que deben guiarnos hacia un futuro mejor. Totalmente. Para construir ese futuro necesitamos líderes que estén a la altura, que sean capaces de dialogar, de tender puentes, de unir en vez de dividir. Líderes que entiendan que la política no es una batalla campal, sino un espacio para debatir, para construir consensos y buscar el bien común. Y sobre todo, que la violencia, ya sea física o verbal, nunca es el camino. Exacto. Bueno, hasta acá llegamos con nuestra profunda inmersión en esta polémica entre Milei y Cristina. Esperamos haber aportado algo de luz sobre este tema tan complejo. Y como siempre, los invitamos a seguir pensando, a no bajar los brazos, a seguir buscando la mejor versión de Argentina. Nos encontramos en el próximo